A partir del 18 de septiembre de 1973, las víctimas se convertirían en detenidos desaparecidos. Desde ese día también comenzaba el doloroso peregrinar de los familiares. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Empezamos a buscarlo inmediatamente. El mismo día 18 nos dijeron que lo habían llevado a Laja, a Los Ángeles. Llegamos a Los Ángeles, nos dijeron, señoras, ¿qué hacen aquí? Esta gente, si los estuvieron detenidos a su esposo, vayan a Concepción. Al otro día, 19, estábamos en Concepción. Concepción nos decían, ¿pero por qué lo vienen a buscar aquí? Vayan a Los Ángeles. Y así nos tuvieron todos los días, todos los meses, todos los años, en búsqueda de él, siempre. Cada vez que me acuerdo de esto no puedo aguantar, pasamos tantos años, pero igual. Lo buscamos por donde no anduvimos. Íbamos a Chillán, íbamos a San Carlos, íbamos acá donde había una... La Quiriquina. Fuimos a hablar con el capitán Aldana. Bueno, pasó toda esa situación, pasaron los años, seguimos, nosotros fuimos a Concepción a hacer la denuncia a la vicaría, y en la vicaría nos volvimos a encontrar con todas las compañeras que estaban en la misma situación que nosotros. Pues yo traté de hablar con el intendente de Los Ángeles y no me dieron la audiencia. También fui a la base naval, Talcahuano, y ahí dieron la lista de los detenidos en la Quiriquina y no aparecía él. Y fui también a Santiago, a la dirección de Carabineros, a tratar de hablar con el director. Mire, allá en Santiago me dijo a mí un amigo de que se había sabido de que estaban sepultados en Yumbel, en una sepultura clandestina. Pero me lo dijo con su cierto temor. Pero el rumor que había escuchado Juan Garfias en Santiago y el antecedente que tenía el camionero Sebastián Cifuentes era cierto. Los restos encontrados habían sido informados al juzgado de Yumbel. En 1979, a través de una solicitud de la Vicaría de la Solidaridad, la Corte de Apelaciones de Concepción nombraría a José Martínez Gensley como ministro en visita. Sería uno de los jueces más valientes para los años que corrían. Recibiría un mensaje anónimo, una pista clave para buscar los cuerpos. Feos son los anónimos, pero a veces sirven. Los 17 desaparecidos de Laja fueron muertos en los días posteriores al 11. Los perros olieron y comenzaron a escarbar donde estaban los cadáveres. Entonces vinieron uniformados de noche y sacaron los cuerpos y los enterraron en un cementerio, tal vez parroquial de la zona. Es a raíz de este recado sin firma que Martínez Gensley encuentra 18 cadáveres en el cementerio de Yumbel. Desde ese entonces se realizarían las autopsias para descubrir detrás de qué osamentas estaban las víctimas de este asesinato encubierto. Y entramos a reconocimiento, que lo tenían en el médico legal de Concepción. Habían 18 calaveras. Yo cuando entro veo 18 calaveras, todas iguales. Yo dije, no voy a reconocerlo. Y el doctor me dice, tiene todo el tiempo, señora Rosita, para que vea una por una y se da cuenta que son diferentes una de otra. Un mes antes tuvimos para declarar sobre si tenían quebradura en los brazos y todo. Yo le conté que le faltaba una muela acá y una muela arriba. Sus dientes eran todos de él, excepto tenía 3 tapaduras al medio, 2 juntitas y una al lado. Y yo veo esas 2 tapaduras y le digo al doctor, él es el Choti. El doctor me dice, ¿cómo sabe, señora? Por su tapadura. Pero le falta una, que está al ladito derecho. Y el doctor se vuelve y saca
eso que usan los médicos, los dentistas, y le limpia. Le sacó el poquito, le habían puesto un poquito de cemento blanco. Limpió y aparece la tapadura. Cuando veo que es él, le digo, ¿por qué le falta la parte de abajo? La saca de otro lado y se le encaja aquí. Lo veo y era él. Yo lo tomo, lo abrazo, no lo quería entregar. Yo le decía, ese es mi Shoti. ¿Por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué pasan estas cosas, Señor? Eso lo dije yo hace 41 años. ¿Sabe? Como que fuera ahora. Como que lo tuviera aquí. ¿Por qué me lo puse aquí? No quería entregar. Y sale un periodista corriendo. Dice, impactante el reconocimiento que hizo la señora Rosita. Porque era él. Terrible. Terrible. Ahí dije, yo lo mataron a mi marido. Ay, lo que se vivió fue algo tan grande. Muy doloroso. Inmensa. Terrible. Yo dije, esto es de Lucho. Porque por los zapatos, habían zapatos, calaveras y los cráneos, todo. Yo no podía reconocer. Y me fui al baño, ahí de la universidad, y lavé el pedacito y no salía la mancha de sangre. Dije yo, él se vistió con este pantalón, andaba esto. Y después encuentro el cinturón porque estaban en una mesa, todas las cosas para que las reconociéramos. Y después llegar y ver eso fue algo muy como trágico, penoso. Ahí ya nos llegó todo el sentimiento de ver por qué los entregaban eso, los huesos, si los habían sacado a todos vivos. Y el reconocimiento de mi hermano fue muy difícil porque él tenía un problema en el hueso de su nariz. Así que mi mamá lo reconoció. Entre la búsqueda de todas las osamentas que habían, encontramos su cráneo, que él tenía una bala en la frente. Me desmayé, así que me desperté, me habían sacado de ahí, porque fue muy impactante ver eso, muy impactante, porque yo pensaba alguna vez encontrar a mi padre vivo, en las condiciones que fueran, pero vivo. Pero en el cementerio de Yumbel solo encontraron 18 osamentas, faltaba la de Raúl Urra Parada. Entré, vi todos los cráneos que estaban en un mesón ahí y mi hermano no estaba él. Le dije a don Jorge, él no está, nos falta uno entonces. El ministro Martínez Gensley decide volver al lugar donde los detenidos habían sido fusilados. Ahí estaban los restos de Raúl Urra. Nos avisa don Jorge de nuevo que tenemos que ir y ahí nuevamente entramos al Instituto Médico Legal y ellos pusieron el cráneo de mi hermano al medio de todos los otros ya que estaban. Entramos con don Jorge y yo lo primero que veo el cráneo de mi hermano ahí. Porque él tenía una característica muy especial. Tenía un diente amarillo chiquitito acá en la dentadura, porque él fumaba hartos cigarros Lucky. Y estaba su cráneo ahí, tenía restos de pelo también en el... Entonces yo le dije, me dijo, ¿estás segura? Sí, es él. Le dije yo por el diente que él tiene don Jorge y el pelo lo tenía medio crespo y estaba negrito su pelo. Y después nos hicieron tomar un café, que nos relajáramos un poquito porque había sido muy fuerte, y nos llevaron a reconocimiento de ropa. Ahí le conocí un cinturón
Mi esposo era como gordito, más seriadito, pero el cinturón no era más grande que esto. Y yo le digo, ¿por qué este cinturón es de él? Por la hebilla, le conozco. Porque era de cuero de chancho, que decían. Y con tantos años en la tierra, se achicó el cinturón. Le encontré sus calcetines, cientos de huesitos y un pedazo de pantalón. Y ese pedazo de pantalón yo me lo robé, me lo escondí para tener un recuerdo de él. Cuando llegó a la casa lo lavé, lo planché y lo puse junto con mi terno, el terno de él, y era el mismo. Terminaban así 6 años de angustia y peregrinaje, y tras la identificación de los cadáveres, el ministro Martínez Gensly iría por más. Investigaría cómo fueron enterrados de manera clandestina y descubriría la complicidad del juzgado de Yumbel en acallar el crimen. Carabineros de Yumbel hizo lo que tenían que hacer. Hicieron lo que tenían que hacer. Fueron a hablar con la jueza Corina Mera, que era la jueza del juzgado de letras de Yumbel. Le dieron cuenta del hecho y sin embargo la jueza no dejó ningún registro ni llevó a cabo ninguna investigación judicial, por los hechos denunciados. Así consta en el expediente judicial a través de este documento, un parte policial que data de octubre del 73 y que daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres en el Fundo San Juan. El documento llegaría a manos del juzgado de Yumbel. La jueza a cargo era la hoy fallecida Corina Mera. Mera le daría la orden a la secretaria del tribunal para que hiciera ingreso del documento. Por esos años, una joven Rosa del Carmen Eknem conocería este oscuro secreto. En 2009, esa secretaria, Rosa del Carmen Eknem, se convertiría en ministra de la Corte Suprema, cargo que ocupa en la actualidad. ¿Por qué no fueron informados los familiares del hallazgo? ¿Qué hicieron con los cuerpos? Nada se supo de este secreto. Un oscuro secreto donde no solo estaban involucrados carabineros, sino también personal de la CMPC y ahora el Poder Judicial a través del juzgado de Yumbel. Así consta en su declaración judicial del año 1979. La actual ministra de la Corte Suprema, Rosa del Carmen Eknem, aseguró que borró del libro de ingresos el parte policial. Dada la personalidad de la señorita Mera, mi temor reverencial hacia ella siempre fue más de lo normal. Yo leí el parte donde se daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres. Le pregunté qué iba yo a hacer con el parte y ella misma me dijo: colóquele, instrúyase sumario y dese orden de investigar, guárdelo en la caja de fondos y veremos en unos días lo que hacemos. Al segundo o tercer día, Mera volvió a sus funciones y lo primero que hice fue entregarle el parte para que se hiciera cargo. Y me dijo: no, déjelo nomás en la caja de fondo y no lo saque de ahí. Pero en el intertanto yo había ingresado sin consultarle en el libro de ingreso ese parte, y cuando ella me ordenó que lo dejara guardado, le conté que lo había ingresado. Y haciendo ver mi ignorancia, me dijo: ¿qué va a pasar cuando se dé cuenta del estado de la causa? Yo me asusté y lo borré del libro de ingreso. De esta forma habría cometido un delito, adulterando un documento público. Fuimos con ese mismo parte policial hasta la Corte Suprema para preguntarle a la hoy excelentísima ministra por qué escondió ese documento durante 6 años. Ministra Eknem, disculpe. Lo que pasa es que mi nombre es José Manuel Loyola, soy periodista del programa En la Mira de Chilevisión. Quería preguntarle por este documento, señora ministra. Este documento, por favor. Ante su total desinterés, decidimos esperarla afuera de la sala. Rosa del Carmen Eknem integra hoy la más alta magistratura del país, pero nos dicen que nunca se ha referido a este tema. ¿A qué le temerá la ministra Eknem, que jamás ha querido referirse a los 19 de Laja? En el año 2013, a pocos días de cumplirse 40 años del golpe de Estado, la Corte Suprema realizó un histórico mea culpa por la actuación de la justicia chilena durante los años de dictadura. No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época
que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades. Si Rosa del Carmen Eknem supo de los muertos, ocultó evidencia vital en una caja fuerte y guardó silencio, cabría preguntarse entonces, ¿por qué hoy ocupa un lugar en el máximo tribunal de Chile? La seguimos esperando afuera de la sala, hasta que fuimos desalojados por Gendarmería. Pero nosotros estamos esperando a la ministra. Pero entiendo que la sala ya terminó ya y que se retirarían las autoridades. No, todavía no sale la... Todavía no sale la ministra. ¿Puede consultar? Porque nosotros estamos esperando a la ministra. No se retiraron. De hecho, la sala le están haciendo el aseo protocolar después. ¿Y por dónde salió la ministra? Nosotros estábamos esperando acá hace una hora. Normalmente los ministros salen por este lado. Desconozco. Caballero, le hago una consulta. ¿La ministra sigue en sala? No, se retiró ya. ¿Y por dónde se retiró ella? Estuvimos esperando a la ministra Rosa del Carmen Eknem por cerca de 2 horas afuera de esta puerta, que es la puerta que comúnmente usan los ministros para salir. No salió por esta puerta, no sabemos por dónde salió, no quiso contestarnos absolutamente nada de los 19 de Laja. ¿Qué oculta esta autoridad pública que prefiere salir por una puerta alternativa y eludir nuestras preguntas? En el caso de la jueza Corina Mera y su ayudante y actual ministra de la Corte Suprema, Rosa María Eknem, para mí les cabe la responsabilidad de encubridoras del delito. Y ella conoció esa parte, sus propias declaraciones así lo manifiestan, conoció y supo de que se trataba de 18 o 19 cuerpos que habían sido inhumados y eventualmente también después posteriormente exhumados, que la razón de esas muertes era desde luego un crimen, había un delito, y no obstante eso, su actividad es absolutamente reprochable, y lo digo con todas sus letras, reprochable, para una persona que hoy día ocupa una de las más altas magistraturas de los poderes del Estado, como es la Corte Suprema. Habrá de saber la señora Eknem que una actuación mínimamente diligente y mínimamente humana de ella en ese momento hubiese evitado 6 años de angustia a todas las familias de las víctimas de Laja y San Rosendo. Me llama la atención que la investigación actual que lleva el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, se haya procesado a los carabineros que dieron cuenta a la justicia, y a la señora Rosa María Eknem, que es ministra de la Corte Suprema, ni siquiera se la haya citado a declarar. Han transcurrido 42 años, ella desde luego se habrá informado de este hecho y sus connotaciones y sus distintos ribetes y de la investigación, por lo menos públicamente, y no ha habido un gesto ninguno de su parte respecto de lo que fue su actuación desde el punto de vista mínimamente humano. Y por tanto, uno tiene derecho a plantearse si esa persona, hoy día excelentísima ministra de la Corte Suprema, merece estar en el lugar de la función que hoy día ocupa. Las pericias del entonces ministro Gensly llegaron más lejos y fue tras el rastro de los autores materiales de los homicidios. Como consta en el expediente, le tomó declaraciones prácticamente a todos los involucrados. Sin embargo, ellos siguieron mintiendo. Pese a que el ministro Martínez Gensly estableció certeza sobre los crímenes cometidos por los carabineros de Laja, la Fiscalía Militar sobreseyó el caso en solo unas semanas. Él se declaró incompetente, lo remitió a la Fiscalía. La Fiscalía reprodujo prácticamente, no tan detalladamente, pero los hechos. Señala que está acreditado presuntos delitos, pero que no se había logrado identificar personas, dice la Judicatura, a diferencia de lo que había manifestado en su declaración de incompetencia el ministro Gensly, pero que, como ocurrieron entre el año 73 y el año 78, se aplicaba el decreto de ley de amnistía y propuso que se sobreseyera definitivamente. Y no sería sino hasta el 2011, en la investigación que encarga el ministro Aldana a la PDI, donde se logra romper el pacto de silencio de los autores materiales.
con eso se acreditaba todos los hechos que ya teníamos en la investigación. Nos da la dinámica desde el momento de que salen de un determinado lugar hasta que llegan al lugar al sitio del suceso. El teniente Alberto Fernández Michel dijo había que tomar detenidos. Incluso fueron a buscar detenidos a la papelera y se tomaban detenidos en la municipalidad y en distintas partes de la ciudad. ¿Cuál era el argumento que les daban a ustedes cuando tenían que detener a las personas? No se los decía nada, no. Había una lista, pero esa lista la manejaba el teniente o los suboficiales. Para el 11 se requisó una camioneta que era de la municipalidad. Había un vehículo de la Cora que fue requisado, otro vehículo de la CMPC, un Land Rover. Los primeros detenidos que fueron trasladados a Los Ángeles, estos fueron el día 12 o 13. Y un día el teniente los citó a todo el personal a las 20 horas. Ahí a toque de queda a las 18. Lo hicieron servirlo unos tragos con pisco, con bebida. Y que nos sirviéramos eso. Cuando de repente al teniente se le ocurrió de que hay que transportar todos los detenidos hacia Los Ángeles. Y dijo, donde me meta yo, dijo, tienen que, todos me siguen la columna. El teniente Alberto Fernández Michel es identificado por Samuel Vidal y por todos los carabineros como el oficial a cargo de la operación. Él manejaba una lista de quienes debían ser detenidos y además los obligó a beber alcohol esa noche, antes de cometer los homicidios. Según el expediente, ese alcohol habría provenido de la CMPC Planta Laja. ¿El hecho de que ustedes se tomaran un pisco con Coca-Cola en la subcomisaría era una práctica habitual? No era normal, era como lo estaban ordenando de servirse a uno. Y en ese tiempo uno tenía que obedecer lo que decían los jefes. ¿Por qué había trago en una subcomisaría? ¿Eso lo puso el teniente? ¿Cómo fue eso? Eso al parecer haya sido traído de uno de los casinos de la papelera. Fuimos por Alberto Fernández Michel. Los antecedentes que manejábamos decían que trabajaba como un inocente instructor de manejo en Alto Hospicio. Y aquí lo vemos. Y lo seguimos. Necesito conversar con usted un segundito. Sobre lo que pasa es que yo soy periodista. Y trabajo en el programa En la Mira de Chilevisión. Y quería conversar con usted con los hechos ocurridos en el Aja en el año 73. ¿Qué nos dice el teniente sobre los brutales asesinatos? ¿Quién habría ordenado esta matanza? ¿De dónde provenía la lista con los nombres que él detuvo? Lo que le quiero decir es que en este minuto usted va a salir como el principal culpable. Pero no es así, pues usted sabe perfectamente que no es así. Pero es que necesito que usted me diga. ¿Quién es el culpable entonces? Ustedes lo saben perfectamente. Lo hizo cargar los detenidos, transportar al camión, amarrado, pero no sabíamos para dónde íbamos. Llegamos a Puente Verales para tomar la ruta 5, pero en una curva el teniente se ingresó hacia un bosque y todos seguimos a la ciega del. Lo hizo bajar los detenidos. Hay una cancha de madera, bajar los detenidos y que se colocaran todos haciendo una fila. Y a nosotros lo ordenó que lo ganáramos atrás de los detenidos. Y más atrás estaban los dos suboficiales. Garcés y Rodríguez estaban atrás, con metralleta ambos. Y el teniente estaba a la cabeza. Y si no cumplíamos la orden, le dio órdenes a los suboficiales que nos dispararan a nosotros. El teniente de repente dice, hay que abrir fuego contra ellos. Dio la orden, algunos se demoraron más en disparar, pero todos disparamos. Después que ya se disparó,
No hicieron servicio un trago. ¿Quién? Teniente, ordenó nomás. Como consta en el expediente judicial, el alcohol habría sido proporcionado por la CMPC. ¿Qué cercanía tenía el teniente Fernández Mitchell con la papelera en particular? No, el teniente vivía dentro del recinto de la papelera. ¿Y eso era común? ¿Los carabineros vivían? vivían? Todos los oficiales que llegaban ahí a Laja vivían dentro del recinto de la papelera, porque era un barrio de más estatus. Más estatus. ¿Y él usaba habitualmente algún vehículo de la papelera? Había facilitado un Land Rover de la papelera. Y él manejaba. ¿Usted vivía al interior de la papelera? Claro, en una casa y le dan a todos los oficiales siempre. ¿Le daban la comida? Sí, ya voy ya. ¿Le daban la comida? La comida, el alojamiento, combustible, que estaba un vehículo que era para un perro el asistente carabinero, no teníamos ni vehículo en carabinero. ¿Le dieron alcohol? Siempre nos daban comida como a todas las personas, las reuniones, un poquito de alcohol, nos comían bebida, comían, nos toda la comida, sí. ¿Y ese día que ejecutaron a los 19? No. Porque hay testigos que dicen que usted obligó a que la gente tomara alcohol. Mentira, no se lo digo a nadie, todos eran hombrecitos, sabían lo que estaban haciendo. ¿Había una relación especial entre Carabineros y la empresa? ¿CMPC? CMPC sí, siempre, toda la vida. ¿Puede que esa lista haya salido exactamente al interior de la papelera? No lo niego, puede que sí, pero no me conta. ¿Para qué voy a meter cosas? ¿Cómo no le va a contar a usted? No le digo sinceramente. Porque en el fondo si uno empieza a mirar la gente que mataron, visto así, claro. Son dirigentes sindicales, son gente de oposición de ferrocarriles del Estado. Porque no trabajaste más. Yo no quiero, usted me ahora visto como soy. Yo no soy ninguna. Sí, pero eso es hoy día, don Alberto, pero... No soy nunca un prepotente, no soy nunca un gallo. Hoy día, pero se le olvida lo que ocurrió en el año 73 en Laja, cuando ordena a los 13 carabineros fusilar ¿Usted cree que a sangre fría en un fondo que explotaba la CMPC? Estamos claros, fue traumático hasta el día de hoy, que hoy lo está considerando el tratamiento. Me ha costado caro mi vida. ¿Por qué no declararon la verdad ante el señor Martínez Gensley? Estamos amenazados, compañero. ¿Amenazados por quién? ¿Por quién va a ser? Pero dígamelo. ¿Usted sabe por qué? Es así como en la reconstitución del 2014 el ministro Aldana cita a todos los fusileros al lugar de los hechos. El Fundo San Juan, que en 1973 era explotado por la papelera y que hoy pertenece a Forestal Mininco, una filial de la CMPC. En la reconstitución, todos los carabineros involucrados confirman las declaraciones de Samuel Vidal ante el ministro Aldana. Él es Florencio Olivares Dade, el mismo que nos recibió con garabatos afuera de su casa. Yo disparé porque la orden venía atrás y andaba el oficial Garcés y otro más que andaban por el reto. O disparan o nosotros disparamos a ustedes. Entonces, a la orden de mando dijeron un solo fuego. Y disparé, pues. ¿Habían bebido alcohol antes? Yo sí, porque no voy a mentir. Yo me había mandado mi trago. ¿Quién les proporcionaba eso? Bueno, no sé, venían de casino, hacían unos en la papelera, no sé. ¿Cómo disparó? Yo disparé a una sola persona. ¿Cómo es? ¿La persona estaba de pie o en casa? Estaba de pie. De nuevo. De nuevo. Yo me gané, me tocó quedarme frente de una persona que estaba tendida boca abajo. Así. Con la cabeza hacia allá. Con la cabeza al revés. Así ya. Las manos amarradas, ¿no? No, es que no me percaté en ese momento porque estaba oscuro. La luz que daba del vehículo no era de frente, una luz así que no había visión muy buena. Bueno, preparé la carabina a la orden que dio el teniente y a la voz que siguió que había que disparar. Disparé una vez, no preparé más mi arma. El teniente dijo ya, preparar las armas. Yo andaba con la carabina Mauser que me había pasado y me tocó justamente el último hombre. Había una persona boca abajo. Yo no me di cuenta si realmente él estaba con las manos amarradas o no. ¿Con la cabeza estaba para acá, para allá? No, para allá, estaba tendido, sí, para allá.
Ya. ¿Cómo le disparó? Yo tomé la cadena aquí, en esta posición. Yo tenía los taponajes para la nariz, tomé en esta posición aquí. ¿Qué es lo que les ordena el teniente? No, ahí ordenó a algunos hacer una fosa y enterrarlo, y lo más rápido había que volar de ahí, o sea, salir de ahí. Después, unos días después, los trajo acá a Puente Perales, camino a Río Claro, y ahí llegaron unas personas civiles, no sé quién serían, y nos hicieron hacer un juramento que nosotros no podíamos decir a nadie en esto. ¿Cuántas personas civiles eran esas, don Samuel? Eran 2. Pero no sé quiénes eran. ¿Estaban junto al teniente Fernández Mitchell? Junto al teniente Fernández. ¿Había otro de los suboficiales en esa ocasión? No. ¿Estaban todos los carabineros que habían participado en este hecho? Correcto. ¿Cuántos eran esos carabineros? Éramos 13. ¿Qué es lo que les dijeron en esa ocasión? ¿Quién llevó el diálogo? El que rompía el pacto del silencio iba a tener problemas, la familia o uno. ¿Qué sintió cuando tuvo que disparar esa noche? Sentí pena, amargura, y pensé, puta, ¿por qué yo tan metido en esta cuestión? Yo entré por vocación a carabinero y no para haber sido un asesino. A los familiares les pido perdón públicamente. Por primera vez que me perdonen. Ahora, lo que termine la justicia, acataré lo que la justicia diga. Con estas revelaciones volvimos a insistirle a Fernández Mitchell mientras paseaba a otra alumna en práctica en Alto Hospicio. Don Alberto, ¿se acuerda de mí? José Manuel Loyola, periodista en La Mira de Chilevisión. ¿Por qué no da la cara y dice lo que ocurrió? Toma asiento, por favor, toma asiento. ¿Por qué ordenó matar en el año 73 a 19 personas? Toma asiento, señorita. ¿Duerme tranquilo por las noches? No, puedo dormir tranquilo. ¿Ah? ¿Por qué fomentó un pacto de silencio? Yo no fomenté ningún pacto de silencio. Como hay un pacto de silencio, no han hablado durante 40 años. No, señor. No hay ningún pacto de silencio. ¿Cómo? Temor, nada más. ¿Temor? ¿Temor a qué? Temor a qué, que me va a pasar algo a mí, a mi familia. ¿Por qué? Pues si usted era la persona que estaba a cargo del batallón. No, señor, no, batallón, ningún batallón. Bueno, de carabineros. Eran 14 carabineros que mataron esa noche a 19 personas. ¿No es mentira? ¿Es mentira lo que digo? ¿De quién, pues? Dígalo. Usted fue el que me ordenó a matar. Lo obligó a tomar alcohol esa noche. ¿No tiene arrepentimiento? ¿Arrepentimiento de la familia? ¿Qué? ¿Ah? Pídale perdón a la familia, pues. A ver, dígalo a la cámara. Solo pido perdón a la familia de corazón. ¿De verdad? A ver, para un poquito el auto, a ver. A ver, para un poquito el auto y dígalo. Ya le dije ya. Pídale perdón a la familia aquí a la cámara. Solo pido de corazón. Le pido perdón a toda la familia. ¿Y por qué el pacto de silencio? No es pacto de temor, señor. El pacto de silencio en el Puente Perales, ¿se le olvida? No. ¿Ese que le hizo firmar a los 14 carabineros esa noche? No, ninguna afirmación. No. Le obligó a dar la mano. No, en el Puente Perales. No, señor. Eso está asegurado en la declaración judicial de muchos de sus compañeros de esa noche que asesinaron. No, creo. Sí, ¿Es un pacto de silencio? No, solo pacto de silencio. No, ¿cómo que no? Reconózcalo vos. Un cobarde pacto de silencio. Luego, la respuesta de la compañía manufacturera de papeles y cartones. Las responsabilidades son personales. No estamos hablando de responsabilidades corporativas. ¿Quién confeccionó la lista que manejaba Fernández Mitchell y que él insiste nosotros sabemos de dónde provenía la orden? Buscamos a Leonel Aguilera, subgerente administrador de la CMPC Laja para septiembre del 73. Y aunque intentamos insistentemente hacerle esta y otras preguntas fuera de cámara,
declinó darnos una entrevista. Quien sí nos recibió fue Marcelo Aceituno, desde hace 10 años el gerente de la planta Laja de CMPC. El teniente de carabineros de esos años, que es el señor Alberto Fernández Mitchell, él asegura que él vivía en dependencias de la propia papelera, digamos. Es posible que él haya vivido en una de las casas del recinto de la papelera, pero eso no es un cuartel policial. Y probablemente lo hizo él y otros oficiales de la época. Don Marcelo, otro de los antecedentes que se manejan durante esos años era que además la papelera aportaba con comida y con alcohol, digamos, a carabineros. No tengo ningún antecedente sobre eso. Pero considero en realidad impensado que eso haya ocurrido. ¿Es correcta la afirmación de que la papelera facilitó los vehículos para que la gente fuera trasladada, los detenidos fueran trasladados a la tenencia de Laja? Que facilitó los vehículos para que se fueran trasladados. Yo creo que es impensado que la papelera haya facilitado los vehículos para ser trasladados a estas personas. No tengo antecedentes sobre eso tampoco. Hay testigos oculares y hay trabajadores de la propia papelera que fueron detenidos, que se subieron a los buses de la papelera y que fueron llevados a la tenencia de Laja. Mira, desconozco, supongo que eso estará en el proceso, pero como te digo, no tengo acceso a ese proceso, desconozco que eso haya ocurrido. Y tampoco pienso que haya sido eso factible. Habrá que investigarlo, habrá que investigar a las empresas contratistas que en ese tiempo prestaban servicio de transporte a su personal, pero no tengo antecedentes sobre eso. Don Marcelo, conociendo los antecedentes que hoy día se manejan, ¿la planta debiese hacer un mea culpa? Yo creo que mientras no se conozcan los antecedentes formalmente, a través del conocimiento cabal de este proceso, mientras no se sepan cabalmente cómo ocurrieron estos antecedentes, yo creo que es prematuro hacer una consulta de ese tipo. Porque no hay que olvidar que acá las responsabilidades son personales, no estamos hablando de responsabilidades corporativas. Y por lo tanto las personas que cometieron estos actos deben responder desde luego en forma personal. Hay otro antecedente que se maneja en la investigación judicial y es la entrega de las cartas de despido a 3 de los funcionarios directos que tenía la papelera, que eran el señor Urra, Grandón y Lamana, que fue entregada a solo pocas semanas de la detención que ocurrió justamente afuera de la papelera. ¿Qué le parece esa situación? Mira, no conozco esa situación. De nuevo ocurrió hace muchos años. Yo no estaba acá. No creo que la papelera haya tomado una decisión como esa. De manera que no puedo confirmar lo que tú dices, no tengo ninguna constancia sobre eso. Lamentablemente el ejecutivo que nos concedió esta entrevista desconocía todos los hechos ocurridos en Laja en 1973. De los 19 fusilados, 9 estaban ligados de diferentes formas a la CMPC. 6 eran trabajadores subcontratados por la empresa, mientras que 3 eran funcionarios contratados de planta. Las familias de estos 3 últimos recibieron estas cartas de despido a solo semanas de las detenciones. Y se envían, no obstante eso, esas cartas de despido sabiendo que esas personas, o no pudiendo menos que saber que esas personas habían sido detenidas a lo menos, y yo sostengo, no solo sabían que habían sido detenidas, sino que también ejecutadas, no es sino, y mandar una carta de despido a sus familiares, que se les despide por no haberse presentado a sus labores los días 12, 13 y 14 de septiembre, no es sino un hecho que señala la crueldad con la que se actuó en estos hechos. Y por tanto denota que respecto, pudieron no haber sido ejecutores materiales directos, pero de alguna otra manera consintieron o no rechazaron a lo menos lo que ocurrió con las 19 víctimas.
Eso es un hecho de la crueldad mayor. Otro elemento determinante en la investigación judicial es la figura del comandante del regimiento de Los Ángeles, Alfredo Regren Pulido. Es justamente, según Fernández Michel, quien le da la orden de detener a determinada gente. Pues bien, un mes antes, a lo menos, del golpe, hubo un destacamento del ejército de Los Ángeles apostado en Laja, incluso alojando en dependencias de la CMPC, Laja. Tenían un trato privilegiado con carabineros de la zona, con el intendente militar Alfredo Regren Pulido, que posteriormente pasó, cuando jubiló, pasó a trabajar a la papelera de Puente Alto en Santiago. Es decir, esta empresa tenía montada una máquina en la cual contaba con carabineros y con el director del regimiento de Los Ángeles, que es finalmente la persona que digitó desde arriba, desde la cabeza, junto con carabineros, los crímenes de la G. San Rosendo, los crímenes de Los Ángeles y los crímenes en general que se llevaron a cabo en el sector. Un tipo que después fue empleado de la papelera. Es muy extraño, o llama poderosamente la atención, de que la papelera aduzca que no tuvo conocimiento de esas detenciones, siendo que muchas de ellas fueron justamente al interior de la papelera. Sí, claro, eso está debidamente documentado, han sido interrogados exhaustivamente sobre esa materia y ellos han dado las explicaciones por qué lo hicieron. También está en la misma situación de los elementos, de los antecedentes que usted ha mencionado anteriormente. Son todos antecedentes que, unidos a otros, pueden tener fuerza para muchas cosas que se pueden adoptar en el proceso. Tras la identificación de las osamentas encontradas en Yumbel, los restos fueron trasladados al cementerio de Laja. Hay una significación en Laja porque, a juicio de muchos de nosotros, los hechos se gatillaron o se desencadenaron con responsabilidades claramente establecidas en esta comuna de Laja, tanto de carabineros como de agentes civiles, particularmente pertenecientes, ya lo hemos dicho, a la CMPC. Fueron responsabilidad en lo que representa este doloroso final para las víctimas. Es decir, la organización CMPC incubó en su interior personas, responsabilidades, que tuvieron directa o indirecta participación en que estos hechos ocurrieran y se concretaran, es decir, los crímenes de los 19 ejecutados de Laja. Hasta la hora solamente se ha procesado, digamos, a militares, pero los autores intelectuales, nosotros creemos que es la CMPC, porque ellos son los civiles que prestaron el bus, y están los testimonios donde tenían garrafas de vino, yo no sé si para que ellos estuvieran como fuera de sí al momento de hacer estas ejecuciones, porque ellos estaban ebrios, ellos mismos después de años lo reconocen. El bus fue pasado por ellos, el chofer era de la CMPC, entonces hay civiles que deben pagar por todos estos crímenes. Nos cambiaron la vida. Javier Rebolledo prepara un libro que incluye la historia de la masacre en Laja y cómo algunos empresarios se beneficiaron de la dictadura. Tanto en Laja como en San Rosendo, la forma en que actuaron los civiles y el ensañamiento con que actuaron los civiles responde a la lógica de una venganza. La papelera, para mí, no solo fue cómplice de los delitos, no solo no ayudó a la ciudadanía y entregó todos los elementos o muchos elementos para que los crímenes fueran llevados a cabo, sino que además, y esto es objetivo, no lo digo yo, se benefició directamente de la dictadura. Fíjate que muy poco tiempo después de iniciado el gobierno militar, el primer civil que entró al aparato económico, Fernando Lenis, como ministro de Economía, el año 74 creó un decreto ley, que es el decreto ley 701, hecho a la medida para las empresas forestales. Bonificaba hasta el 75% de las plantaciones. Según el Mercurio, y esto, digamos, lo recalco, no lo digo yo, familias como Los Mates,
y Angelini se hicieron ricos o cimentaron su fortuna en base a este decreto ley que fue hecho y que benefició en un 95% aproximadamente a las empresas forestales, a las grandes empresas forestales. Hoy los dos pueblos, Laja y San Rosendo, como una metáfora de lo que ocurrió en el país en las últimas décadas. La empresa privada en Laja se mantiene erguida, funcionando incansablemente día y noche. Mientras en San Rosendo, los vestigios de la estación ferroviaria, cubierta con una espesa neblina, evocan la complicidad de civiles en estos crímenes y que hasta la fecha se mantienen ocultos. En los próximos meses, la justicia deberá resolver la situación procesal de los autores materiales de esta masacre, los 14 carabineros que ejecutaron los fusilamientos y ocultaron los cuerpos. Pero los familiares de las víctimas esperan algo más, que la justicia profundice en el esclarecimiento de las responsabilidades y apuntan a los civiles que presuntamente habrían inducido y colaborado en la comisión de